Bueno, la vez anterior habíamos dejado el tema en los años 80, con todas las innovaciones que se producen en los años 80 después de la vuelta a la democracia y las nuevas formas de participación, los nuevos movimientos sociales, los nuevos sectores que aparecen en la política, acompañando a los actores tradicionales, ¿no es cierto?, a los partidos políticos, a los sindicatos y al sector militar, digamos, como habíamos visto que en general había funcionado en la vida política como una fuerza que terciaba, o sea, desempataba los grandes conflictos de intereses que se planteaban entre los diversos fragmentos de las clases dominantes, y especialmente cuando alguno de esos fragmentos de las clases dominantes tenía una alianza con sectores subalternos y que por lo tanto del otro lado empezaban a conspirar, generando la típica inestabilidad de los ciclos políticos que es tan característica de la Argentina hasta los años 80. Como vimos la vez pasada, también los años 80, además de años de una importante inestabilidad política, diría que aunque el gobierno institucionalmente se mantuvo, tuvo una serie de conflictos muy marcados, especialmente con los militares y después con la CGT. Bueno, esos son los años en los cuales al mismo tiempo se producen profundas turbulencias económicas por las razones que vimos la vez pasada, más que nada por lo que se conoció, se llamó la presión de la deuda externa, que como vimos llegó a ocupar casi el 40% del presupuesto, con lo cual casi todo lo que, de todo lo que el Estado recaudaba, el 40% iba a pagar intereses de la deuda, una deuda que además iba creciendo, o sea, tomaba parte cada vez más de los presupuestos sucesivos. Igual llegó al tope de 42 puntos, pero bueno, es un tema muy importante porque eso supone una transferencia de recursos, ¿no es cierto?, del mercado interno al exterior. Y entre otras cosas, como habíamos visto la vez pasada, eso llevó a que el gobierno de Alfonsín tuviera que apelar a la emisión monetaria para resolver los problemas de déficit fiscal. Que si bien los sectores sociales no estaban muy desequilibrados en ese momento, por lo menos a la luz de lo que van a hacer después de los años 90, igual exigía una serie de medidas que fueron haciendo que el Estado se debilitara respecto de los actores económicos más fuertes, especialmente los grandes grupos económicos que se fortalecen en ese momento, y eso va a ir llevando a un recalentamiento de los precios de la economía que tuvo dos grandes periodos inflacionarios, el del 85-86, un cierto plan de estabilización de la moneda, que fue el Plan Austral, y que duró aproximadamente 2 años y medio, en el cual los precios se detuvieron por un tiempo y se logró controlar su movimiento por debajo, digamos, de los 10 puntos anuales, pero que después terminó desbaratándose con el segundo proceso inflacionario, que fue el más alto de la década, que empieza en el año 89, 88-89, y que llegando al año 89 provoca la crisis hiperinflacionaria más grande, digamos, de la historia en la Argentina, con todo lo que ello significó. Muchos de ustedes recordarán una destrucción radical de los ingresos de los asalariados, una destrucción del poder de compra de la población en general, generó un importante desabastecimiento por 2 a 3 meses, y eso
fue, digamos, el proceso que gatilló, digamos, la salida de los sectores populares, que estaban en una situación muy complicada en ese momento, salida a las calles, con los primeros saqueos que se conocieron después de la vuelta a la democracia. Esos saqueos fueron muy masivos, a pesar de todos los trabajos de inteligencia y de contrainteligencia que intentaron hacer las fuerzas policiales, la típica, ¿no es cierto?, la típica circulación de rumores para generar terror en la población y que se quedara dentro de sus casas, que era, iba a un barrio, ¿no es cierto?, y les decía a los de ese barrio que los del otro barrio habían salido y que venían a saquearle su barrio, casi parecido a Cosecha Roja, ¿no?, de Dashiell Hammett. Entonces iban al otro barrio y le decían: el 11 de marzo, los del 11 de marzo están saliendo y vienen para acá. Y se iban al 11 de marzo y le decían: los del 22 de julio están saliendo y vienen para acá. Entonces todos se quedaban. A pesar de eso, que duró un tiempo y tuvo una cierta eficacia, era tanta la situación de carencia económica y de desabastecimiento que los sectores populares salieron a las calles y saquearon negocios. Y saquearon todo tipo de negocios. O sea, los de bienes primarios y necesarios y de los otros también. O sea, se convirtió rápidamente en una crisis política, eso que era una crisis económica muy marcada, se convirtió en una crisis política tremenda. Y bueno, hubo que adelantar el traspaso del poder. Ya el gobierno de Alfonsín estaba muy debilitado, y eso llevó a que se adelantara, ¿no es cierto?, el traspaso del poder de Alfonsín a Menem. Bueno, ¿por qué recuerdo este hecho? Porque este hecho funda lo que va a ser la política macroeconómica de los años 90. Hay toda una discusión en las ciencias sociales contemporáneas argentinas sobre cómo fue posible que un gobierno tuviera la capacidad de privatizar las grandes empresas del Estado, de dejar en la calle un número inmenso de personas a las cuales no les dio más que sus remuneraciones conferidas por ley, y después se desentendió completamente de ellos. ¿Cómo pudo ser que ese gobierno hiciera una reforma administrativa como la que hizo, por ejemplo, transfiriéndole innumerables obligaciones a las provincias y no siempre dándole los recursos, que fue lo que pasó, por ejemplo, con la educación y con la salud, especialmente con la educación? ¿Cómo fue posible que la estabilización monetaria y todo el juego de sumisión a la presión que ejercían los grandes organismos internacionales de crédito hubiera sido posible sin que nadie lograra oponerse de una manera eficaz a esas políticas? A las tres. Digamos, a la reforma del Estado, a la, digamos, puesta de la economía doméstica al servicio del pago de la deuda, y al mismo tiempo a esa privatización masiva con despidos masivos que se produjo en los primeros 5 años de esa década. ¿Cómo es que eso fue posible? En un país que tiene una tradición sindical combativa como pocos, en América Latina no existen sindicatos combativos como los argentinos, que lograron semejante nivel de organización de los sectores populares. Por supuesto, con centro en los sindicatos, pero también con un montón de asociaciones que no son sindicales, pero que tienen relación con los sindicatos, como las obras sociales, como los clubes y las mutuales, como toda la densa trama de asociaciones mutuales y de ayuda mutua que hay capilarmente distribuidas por todos los sectores populares. ¿Cómo fue posible que eso pasara? Porque la verdad es que desde el punto de vista del análisis político o de la conflictividad política de las causas sociales, nadie lo puede explicar. El único hecho al que se apela en las ciencias sociales para tratar de entender cómo fue que eso pasó
es la hiperinflación del año 89-90. O sea, 88-89 y el paso 89-90, donde hubo otro gran periodo hiperinflacionario. Porque voy a hacer una brevísima mención para después volver a argumentarlo bien. Si ustedes recuerdan, la primera política de Menem, que fue, digamos, una política de intervención clásicamente peronista, no pudo detener el proceso hiperinflacionario. Y no sé si recuerdan que Menem puso primero a el ministro Roy, que duró muy pocos días y que renunció en unas condiciones en las que, bueno, renunció, murió dentro de la Casa Rosada. Nadie sabe muy bien cómo, pero fue algo raro. Digamos, da para una novela policial. Algo parecido pasó con Rapanelli, que pertenecía al mismo grupo económico, se suponía grupo fortalecido al cual se le entregaba el control de la economía para que pudiera disciplinar las fuerzas del mercado, con comillas, ¿no? Después de eso apela al hombre de confianza por excelencia de su familia, a Herman González, que, dicho sea de paso, recuerdan que Herman González fue el superministro del gobierno de Menem, ocupó distintas carteras. Sí, sí. O era un sabio o era su hombre de confianza, sin duda. Dicen las malas lenguas también que es el hermano menor de ellos. Lo que pasa es que no es de la misma madre. Pero esas son cuestiones, y si lo miran van a ver que es parecido. Herman González es muy parecido a Eduardo y muy parecido a Carlos. Eran socios, son abogados, eran socios del mismo estudio y toda la vida trabajaron y vivieron juntos. Pero bueno, lo cierto es que también la política de su hermano fracasó, o de Herman, vamos a decirlo así, fracasó, y es recién en el año 91 que asume Cavallo, 2 años después de la asunción de Menem. Recuérdenlo. O sea que la política de estabilización monetaria no era un plan que Menem tenía programáticamente en mente cuando asumió el gobierno. Fue algo así como, comillas, un plan de salvataje, un manotazo de ahogado, pero, digamos, después terminó siendo muy eficaz y terminó siendo la política del menemismo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el acontecimiento al cual solemos imputarle en las ciencias sociales esa especie de contrafáctico, ¿no es cierto? O sea, tratar de entender por qué pudo ser posible todo ese proceso que vino después, ese proceso socioeconómico, bueno, se remite a la hiperinflación. Y una de las cuestiones, digamos, a la larga onda hiperinflacionaria que se produce entre el año 89 y el 88 finales y el 91, porque la hiperinflación, se dice, disciplinó a los diversos sectores económicos. O sea, fue tal la desvalorización de los ingresos, fue tal la pérdida de referencias para establecer los cálculos de ganancia, eso que veíamos la vez pasada, fue tal el desorden económico, el desabastecimiento y la huella que dejó en la memoria todo aquel proceso de los saqueos con la represión que hubo en distintos momentos, que eso dejó a la población traumada. Es casi como una cuestión, podríamos decir, de psicología social. Dejó traumada a la población de tal manera que el plan de estabilización que vino con la convertibilidad fue aceptado casi sin discusión. Es verdad, no hubo muchas voces que se opusieran o que plantearan que económicamente eso era algo que iba a explotar. De hecho, en el momento hubo un consenso general entre los economistas, se sabía que el plan de convertibilidad podía ser peligroso, pero se lo pensó como algo provisorio, momentáneo, iba a ser un shock y que después de eso se iba a ir, por decirlo así,
aflojando la relación de tipo de cambio. Si ustedes recuerdan, el plan de convertibilidad es una política que establece por ley la convertibilidad de pesos en dólares con un valor constante, lo cual supone en algún punto que los que apuestan al mercado interno van a tener que empezar a competir con el mercado externo. Después viene la apertura, digamos, de todo lo que son las barreras arancelarias, que de alguna manera habían protegido al mercado interno mal que mal en los años 80, y que ahí sí se van a ver obligados a competir con los capitales que vienen del exterior y también con la importación de una serie de bienes y la compra, digamos, adquisición de servicios que vienen del exterior a precios que desde el punto de vista del mercado local son imposibles de sostener. Y eso, digamos, va generando un proceso económico que vuelve a reforzar lo que el proceso militar había hecho durante la política de Martínez de Oz, fundamentalmente en el periodo 76-80. Entonces, en ese momento es que estas transformaciones económicas van a rearticular nuevamente la distribución económica, los ingresos, las cargas impositivas, van a reorientar las inversiones y obviamente todo eso va a tener un efecto muy importante en la definición o en las posibilidades, digamos, que va a expresar el mercado de trabajo. Y como nosotros sabemos, el mercado de trabajo es uno de los articuladores más importantes de la población, porque obviamente la gran mayoría de la población vive de su trabajo, y en la medida en que el mercado de trabajo empieza a cambiar, se rearticulan las posiciones estructurales de los sujetos, por lo menos en lo que es la distribución económica. Y esa es la base sobre la cual se articulan los sectores sociales después. Entonces, la política de la década del 90, la política económica, tiene un efecto directo e indirecto en la conformación de los sectores populares, que otra vez van a volver a rearticularse, otra vez van a sufrir importantes cambios, igual que los sectores dominantes. Entonces, casi de modo paralelo, ¿no es cierto?, a lo que sucedió en los años 70, 76, 80, hay una nueva homogeneización de los sectores altos, un nuevo proceso de concentración, y en los sectores populares y subalternos, nuevos procesos de fragmentación social. Que eso es lo que vamos a empezar a ver, digamos, como base para entender cómo se articula el campo popular, cómo se articulan los sectores populares, en un término más amplio, cómo se articula el conjunto de las clases subalternas, incluyendo a unos y a otros. Vayamos entonces a lo que fue, digamos, en esta primera parte vamos a hablar de algunas cuestiones económicas. Después les voy a mostrar unos datos y después vamos a hablar de las cuestiones sociopolíticas, digamos, en la segunda parte. Bueno, en principio, la estabilización monetaria, como les decía, se establece en el año 91 y es la política económica, digamos, que va a seguir el gobierno de Menem, fijando el tipo de cambio. Todo lo que viene a partir de ahí tiene que ver con, digamos, la presión de la deuda que se viene heredando especialmente desde el proceso militar y después de los años de Alfonsín, porque la deuda externa sigue creciendo a pasos muy veloces en la década alfonsinista. Si bien no hay cesación de pagos, hay toda una serie de negociaciones y renegociaciones de los plazos, se paga como se puede, pero igual se siguen tomando créditos para afrontar algunas de esas deudas. O sea, el país sigue multiplicando la deuda externa y el peso que tiene sobre la economía doméstica. Eso en algún momento, digamos, va a llegar a un límite y es Cavallo,
artífice, digamos, de generar un plan integral en el cual, por un lado, está la estabilización de la moneda y, por otro lado, empezar a rematar activos del Estado para obtener los fondos necesarios, como se decía en ese momento, para generar un mercado de capitales en la Argentina que, se decía en ese momento, era algo que faltaba para dinamizar el flujo de las inversiones. O sea, había que generar el famoso shock de confianza, como se suele decir desde los ministerios de Economía. Cuando hay confianza, hay inversión. Entonces, para generar confianza, una de las cosas que había que hacer era reducir el déficit fiscal. Son los años de la discusión famosa sobre el elefantismo del Estado. Son los años que ustedes recordarán, en todos los medios masivos de comunicación se presionaba muy fuertemente, especialmente en los programas políticos, para favorecer la opinión pública de aquellos que sostenían que había que achicar al Estado. La famosa reforma del Estado tiene que ver con eso que se llamaba modernización del Estado. La verdad que la modernización podría haberse entendido de múltiples maneras, pero en buena medida pasó por reducir los gastos del Estado. ¿Por qué? Porque las empresas públicas aparecían como deficitarias, como empresas anquilosadas desde el punto de vista de la inversión, o sea, no perseguían la ganancia, por lo tanto eran empresas que tendían a crecer y a gestionar su economía y su producción de una manera muy irracional. Se supone que en manos de privados, ¿no es cierto?, una empresa es mucho más, está mucho más, por decirlo así, entrenada y más saludable, porque en la medida en que busca el beneficio, evita los gastos inútiles. Y el problema de una empresa del Estado, o por lo menos de las empresas del Estado, como se veían en el diagnóstico de ese momento, es que eran poco eficientes porque no tenían ningún estímulo. Entonces su producción era mala, era atrasada y encima era cara, desde el punto de vista del presupuesto del Estado. Las empresas entonces aparecían como cargas. Obviamente, había todo un juego financiero por detrás, en el cual, digamos, los balances aparecían como negativos, porque las empresas del Estado eran utilizadas por el Ministerio de Economía para tomar deuda. Porque una de las formas que había de obtener crédito internacional era poner el patrimonio de las empresas del Estado como garantía. Entonces la deuda la tomaba YPF, la deuda la tomaba Gas del Estado, la deuda la tomaban las empresas de electricidad, Segua, ¿no es cierto?, por ejemplo, las productoras de electricidad, las grandes productoras de electricidad, las distintas usinas que había en distintos lugares, las productoras de energía termoeléctrica, como el caso de Atucha, se utilizaban todas esas empresas para tomar crédito. Pero para tomar créditos en inversiones que después no se hacían. Entonces, en el balance, en realidad, servían como ventanillas para que entrara el dinero y después se usaba para otra cosa. Por ejemplo, se usaba para pagar deuda externa. Por ejemplo, se usaba para refinanciar plazos de la deuda a futuro. O para resolver otras cuestiones. Planes de infraestructura, rutas, que pidiendo directamente los créditos a organismos internacionales no se hubieran obtenido para eso. Entonces, en el balance, los trenes, por ejemplo, todo el complejo petrolero y petroquímico, eran utilizados para desviar fondos hacia otros fines. Desde ese punto de vista, entonces, cuando se tomaban los balances daban siempre negativos. Las empresas se endeudaban todo el tiempo. Ahora, hay otro capítulo en el cual evaluarlas, que es la relación que esas empresas prestaban o que tenían, en principio, con sus propios empleados y después con sus clientes. Porque en última instancia, los usuarios y los clientes es la población en general. Y las empresas, por ejemplo, las de transporte o las de energía, eran deficitarias también
porque eran empresas que de alguna manera estaban subsidiando algunos costos. Subsidiando, por ejemplo, los costos que las familias podían tener en energía, en transporte o en gasto de, por ejemplo, combustibles. El caso YPF, Gas del Estado, Ferrocarriles Argentinos. O sea, eran deficitarias también porque recibían precios mucho más bajos de los que debían recibir, justamente porque estaban cumpliendo roles sociales. No eran empresas que perseguían la ganancia, sino que eran empresas que perseguían ofrecer servicios y bienes muy baratos para que la población, digamos, pudiera destinar sus salarios a otro tipo de gastos. Con lo cual, el déficit de las empresas del Estado tiene dos grandes causantes, digamos. Por un lado, el típico mecanismo regulacionista y distribuidor de lo que se conoce como políticas keynesianas. En realidad, el Estado está yendo a pérdida, pero ¿por qué va a pérdida? Porque está subsidiando a los trabajadores. Ahora, cuando subsidia a los trabajadores, ese Estado también está subsidiando a las empresas. Porque esos trabajadores, si pagan menos para no morirse de frío, si pagan menos para viajar, si pagan menos para mover sus autos, si pagan menos para toda la gama de bienes y servicios que ofrecen esas empresas, entonces eso es un salario indirecto. No es que es un salario, digamos, no es que lo pagan directamente con todo lo que deberían valer esos bienes y esos servicios, sino que están pagando menos, con lo cual el Estado se está haciendo cargo por mecanismos redistributivos de parte de esos gastos e indirectamente está subsidiando a las empresas, que son las que tienen a sus trabajadores, digamos, con salarios un poco menores de los que deberían, justamente porque el Estado les complementa los gastos. Eso era parte del funcionamiento que clásicamente había tenido el Estado, incluso desde los años 20 y 30. Porque todas esas empresas del Estado siempre subsidiaron indirectamente a la mano de obra, al salario, y por lo tanto le bajaban los costos de contratación a las empresas. Era como un círculo virtuoso. Obviamente, si eso se ve exclusivamente desde el punto de vista de los balances, el círculo es vicioso. Porque es menos lo que entra de lo que sale. Y por lo tanto todas esas empresas son deficitarias. Pero cuando uno ve todo esto en el funcionamiento general de la economía y especialmente de la relación entre capital y trabajo, entonces no es deficitario. Entonces funcionaba como una inversión social a futuro para bajar los costos de la mano de obra y subsidiar a empresas que si hubieran tenido que pagar todo eso, porque en última instancia el salario tiene que garantizar como mínimo la reproducción material de la población, les hubiera salido más caro, hubieran tenido que competir con costos de producción más altos y seguramente se los hubiera puesto muy débiles frente a la competencia del exterior, que probablemente hubiera llegado a precios más bajos. Con lo cual el Estado está haciendo una protección general de su población en los distintos niveles socioeconómicos, porque no solo le está garantizando al salario, o al trabajo, mejor dicho, su reproducción material, sino que le está garantizando la ganancia al empresario. Un empresario que si no, habría que ver cómo tendría que haber funcionado para obtener los mismos niveles de ganancia. Entonces, en este contexto general, eso es un equilibrio complicado. Cuando se decide atacar a las empresas porque son deficitarias, obviamente la discusión, y en ese momento cualquier economista sabía que eso iba a traer una serie de dificultades para el sector trabajo, que eso iba a traer también una serie de dificultades para los pequeños y medianos empresarios que contratan trabajadores de alguna manera subsidiados indirectamente por el Estado, a través de los ingresos indirectos que son los bienes y los servicios subsidiados. Y obviamente también se sabía que privatizar estas empresas iba a generar toda una serie de condiciones para hacer negocios
que iban a favorecer a los sectores más concentrados. Yo siempre recuerdo un chiste, ya que estamos en Rosario, del Negro Fontana Rosa, que era un chiste fantástico que a mí me quedó en la memoria. Bueno, les cuento rápido. ¿Se acuerdan que una de las cosas las condiciones que se piden para la privatización, todos los que ganen, es que es de las empresas saneadas? Sí. Es decir, la agarramos, pero saneada. Es decir, todas las deudas que tiene la empresa entente la queda vos. Todas las deudas que tiene el Estado, se lo queda el Estado. Todas las deudas de IPF se la queda IPF. Así cualquiera agarra una empresa. Claro, así la agarro yo. Me acuerdo del chiste del Negro Fontana Rosa porque además, cuando esto se veía venir, pidieron además que subieran las tarifas. No sé si se acuerdan. El teléfono subió un montón. Entonces, había dos tipos así, mirando la factura, ¿no? Dos mirando la factura, y uno le dice al otro, che, ¿viste la factura que vino? Sí. Y el otro le dice, ¿y te enteraste del precio de la privatización de la empresa? Sí. Bueno, entonces nos juntamos 4 y con esta factura nos compramos la empresa. En vez de pagar la factura, nos compramos la empresa. Porque el plan de privatizaciones lo que hizo fue vender las empresas a un precio vil, bajísimo. Y además, en el momento anterior les permitió que pudieran levantar todas las tarifas, licuar todas las deudas, y además no se les puso la cláusula. Estoy enojando y el coso lo que también se les permitió es libertad, obviamente, para despedir a todos los trabajadores que no entraran dentro de los nuevos planes de negocios. O sea, iba a ser una gran rearticulación de esas empresas, de la producción y de la oferta de bienes y servicios de esas empresas, y al mismo tiempo una relocalización de los trabajadores en tareas nuevas, y los que no entraran en eso, bueno, a la larga iban a ser despedidos. Entonces, el proceso de privatizaciones, por lo menos del caso de las empresas, empieza a generar, por un lado, una situación ideal para llevar adelante grandes negocios, un importante caudal de recursos cautivos, porque si ustedes recuerdan, la privatización de las empresas se hizo con el pretexto, digamos, con el argumento, vamos a concederle con el argumento de que eran empresas monopólicas. No sé si recuerdan ese argumento. El Estado es un monopolio insoportable. Para que la oferta de bienes y servicios mejore y sea cada vez más barata y más eficiente, hay que abrirlo a la competencia. Entonces, el argumento decía también, hay que llamar a los empresarios, que además de estar acostumbrados a la competencia, ¿no es cierto?, hay que llamar a más de uno y dividir las empresas del Estado entre muchas manos, para que la competencia lleve a que entre ellos vayan racionalizando la totalidad del área que se haya privatizado. Bueno, como ustedes recordarán, lo que hizo el plan de privatizaciones es que en general produjo cuasi monopolios y hasta incluso monopolios completos, porque en la medida en que, por ejemplo, los servicios los dividió geográficamente, nadie competía con nadie. ¿Se acuerdan que en algún momento dijeron que las líneas de teléfono, uno iba a ser el propietario de la línea y iba a poder contratarla con la empresa proveedora que uno quisiera? Bueno, no me acuerdo cuánto tiempo pasó ya, pero más o menos unos 25 años, fue en el 94, 20 años, y todavía no se pudo lograr eso. Todavía, y eso que estaba sancionado por ley. O sea, el Estado se comprometía y las empresas se comprometían a hacer eso por ley, ¿no? Cámbiense de empresa de gas, cámbiense de empresa de electricidad, a ver si se puede. Nunca se pudo. O sea, todo eso fue inamovible y generó monopolios de hecho. Monopolios de hecho, monopolios geográficos. Sí, y ahora privados. Y por supuesto, y monopolios privados que perseguían, obviamente,
la ganancia y la apropiación privada de esa ganancia. Entonces, las empresas en algún punto terminaron aumentando tremendamente su facturación, aumentando geométricamente sus ingresos que en virtud de la convertibilidad los podían convertir rápidamente en dólares, ingresos que además, por la liberalización de las condiciones del mercado externo, o sea, de la relación entre el mercado interno y el mercado externo, a su vez podían sacar todos los dólares del mercado que les diera la gana. Con lo cual, las facturas se llevaban 3, que eran hasta 3, ¿no? Con lo cual se inclinó completamente la cancha desde el punto de vista económico. Creo que soy yo, si muevo esto, creo que a ver si así no hace nada. Se inclinó completamente la cancha y se generó una situación económica que facilitó enormemente la regulación de las empresas. Y obviamente, eso no puede generar otra cosa que no sea confianza. Porque obviamente, si uno sabe que invirtiendo una cierta cantidad de capital va a obtener ganancias extraordinarias, seguras, en un tiempo breve, si no invierte, es un imbécil. O no tiene el capital para hacerlo, o definitivamente es inhábil, no se da cuenta. Y eso fue lo que pasó en los primeros 4 o 5 años posteriores a la convertibilidad. La economía crece a una velocidad importantísima. Las tasas de crecimiento de la economía completa son de 10,7, 11, tasas mucho más altas que en esta década. Después lo vamos a ver, les voy a mostrar los números. Pero en esos primeros 5 años, la economía, el año que menos crece es 7,6%. O sea, en esos 4 años la acumulación económica es fastuosa, pero al mismo tiempo, esa acumulación económica fastuosa implica que el Estado ha perdido buena capacidad de regulación. Si en los 80 ya el Estado iba perdiendo capacidad regulatoria, en los 90 la pierde casi completamente. O sea, el Estado ya no puede definir las reglas de juego y es, en este caso, un actor más y ya ni siquiera el más poderoso. Si llega a haber un acuerdo empresario, el Estado sucumbe ante el acuerdo empresario. Entonces, comienza un proceso de fusiones, de absorción de empresas, especialmente orientadas al mercado interno, que empiezan a quebrar y empiezan a ser compradas por capitales concentrados, normalmente transnacionales. En la industria de la alimentación, por ejemplo, hay una tremenda concentración. Algo que antes eran todos pymes nacionales. Con el paso del tiempo van siendo absorbidos por los grandes monopolios de las empresas de alimentación del mundo, especialmente norteamericanas. Todo lo que son productos de química, de plástica, de cuidado del hogar, prácticamente de cuidado personal, lo que se llama el self-care, esa categoría de productos, shampoos, dentífricos, jabones, perfumes, desodorantes, etc., que es una porción importante del mercado, queda en manos de 2 empresas. Todo el mercado argentino son 2 empresas, Unilever y Procter & Gamble, y no hay más. Todas las firmas que ustedes se imaginan, todas caen ahí adentro. En términos de electricidad, todas las empresas de electricidad van siendo absorbidas unas por otras. Siguen quedando empresas nacionales, pero en general muchas de ellas son compradas por grupos transnacionales. En las industrias, por ejemplo, de metalmecánica, pasa algo parecido. Empiezan a ser absorbidas pequeños talleres, pequeñas empresas o medianas empresas, incluso algunas de ellas con alta facturación, que son compradas por otras que empiezan a proveer a las autopartes, a las empresas de autopartes, o que por ahí son subsidiarias de esas empresas de automóviles dentro del complejo metalmecánico, y se van concentrando cada vez más. En el ámbito del comercio, esto es directamente impresionante. Porque si hay una rama de la economía que está distribuida entre muchas manos, o sea, los pymes básicamente,
las microempresas y las pequeñas empresas de muy pocas personas y que dan empleo a mucha población en la medida en que tienen servicios personalizados, todo lo que es el sector comercial empieza a ser absorbido por grandes empresas. Entonces hay una licuación de lo que se llaman las bocas de expendio de proximidad, que empiezan a competir en situaciones muy desiguales con grandes cadenas de supermercados, que en general vienen de otros países. Las cadenas de supermercados argentinas van quebrando y van siendo compradas por la cadena de supermercados argentina, que es Coto, que en la década anterior eran carnicerías y después, vía carnicerías, empieza a convertirse en supermercados de mediana escala y después va absorbiendo distintas bocas en distintos lugares. La llegada y el fortalecimiento del Carrefour, la, digamos, fusión que se hace, por ejemplo, entre supermercados Norte, supermercados Jumbo, supermercados Disco, o sea, cada vez son menos jugadores. Las grandes empresas proveedoras del Estado, por ejemplo, los grandes grupos económicos que le ofrecen, digamos, servicios de construcción al Estado, quedan prácticamente 3 o 4 de todas las que supo haber. El grupo de Macri, ¿no es cierto?, Sogma, el grupo Benito Roger, el grupo Soldati. O sea, todas las grandes obras del Estado van quedando en 3 manos, 4 manos, no más. Lo que antes construía el Estado con sus propios grupos de ingenieros, con sus propios grupos, sus enormes cantidades de pequeñas empresas subsidiarias que contrataba para, digamos, locar mano de obra y servicios de construcción, ahora todo se hace en empresas privadas que se van concentrando cada vez más. Es decir, el juego económico va dando lugar a una enorme cantidad de negocios que van quedando en grupos cada vez más grandes, en cada vez menos manos, proceso que en economía se llama de concentración y descentralización del capital. O sea, el capital se concentra, absorbe cada vez más ramas, por decirlo así, en pocas empresas, y la propiedad del capital se centraliza. Queda cada vez en menos manos. Entonces aparecen en los años 90 los grandes megamillonarios argentinos. Por ejemplo, con el petróleo, ¿no es cierto? Gregorio Pérez Compán, que siempre fue millonario, pero bueno, se convierte en uno de los hombres más ricos del planeta. En ese momento, la fortuna de Gregorio Pérez Compán llega a ser la 8ª del mundo. Estamos hablando antes de las empresas de informática o vinculadas con el mundo digital, ¿no es cierto? El grupo Bridas, del cual él era uno de los dueños, lo convierte en el 8º, era un jeque árabe, más o menos. Menotti Pescarmona, el empresario cordobés, no sé si recuerdan. Bueno, llega a tener una fortuna personal en ese momento, antes de la inflación del dólar, obviamente. Estamos hablando de casi 20 años atrás, 5.000 millones de dólares. De golpe en la Argentina empiezan a florecer ricos, inmensamente ricos. Soldati, Roggio, o sea, los dueños de Techint, que absorben las empresas metalúrgicas del Estado. En la privatización de Asildar se la quedan los dueños de Techint. No me puedo acordar el nombre ahora de ellos. Los Roca se quedan Techint. Los Madanes se quedan Aluar. O sea, la privatización de todo el complejo de empresas que habían sido del Estado empiezan a quedar en manos privadas, a dar enormes ganancias, a concentrar la propiedad del capital en cada vez menos manos, a absorber cada vez más cuotas del mercado, y obviamente esto es lo que se conoce y es un interesante concepto que lo planteó en su momento
Barbeito y Lobolo, dos economistas que son muy de mi agrado, le llamaron a todo este proceso la modernización excluyente. Excluyente. ¿Por qué? Que es el título de un libro famoso que escribieron en el año 95-96. 96, sí, ahí, sobre el filo del proceso que se estaba dando. ¿Por qué modernización? Porque la economía argentina entra en los planes de negocios típicos de las economías desarrolladas. Acá sí es que se consolidan los grupos que son capaces de competir en el mercado externo. De alguna manera, la política de Cavallo termina dando resultados, por lo menos en ese objetivo, que es tener una economía que puede ser competitiva con los grupos o con los grandes intereses internacionales. Muchas de esas empresas exportan. Por ejemplo, Loma Negra es otro de los actores que está en juego acá, la gran productora de cemento, ¿no es cierto?, la Barría. Bueno, Loma Negra se convierte, al absorber, por ejemplo, ferrocarriles, no sé si se acuerdan, que casi todas las líneas de ferrocarriles del sur quedan en manos de Amalia Lacroze Fortabat. ¿Se imaginan que para una empresa que produce cemento, ser dueña de ferrocarriles para transportarlo implica abaratarse unos costos fastuosos en transporte de eso que obviamente es muy pesado y que hay que hacerlo a granel? O sea, la llegada a los puertos, llegar a los grandes puntos donde se necesita y se utiliza el cemento, obviamente con las vías férreas, que además cuando las recibe en buen estado. Mira, llegado el pez. Pues la dejó, claro, y muy baratas, obviamente, le permitió tener ganancias extraordinarias. Todo eso además se reinvierte en una serie de negocios que tienen que ver, por ejemplo, con adquisición de acciones en empresas de seguro, en bancos. O sea, hay como una especie de diversificación también de las inversiones, lo cual va generando distintas fuentes de obtención de ganancias. Bueno, todo eso es lo que va haciendo que estos grupos sean muy competitivos y puedan exportar al exterior. Pueden exportar. Y además también, porque es un momento en el cual el dólar, relativamente barato, o sea, fijado a un peso, fijado de una manera artificial también, les va permitiendo tener condiciones de producción que se terminan volviendo baratas en el mercado local, lo cual les permite tener espalda para exportar. Entonces, de golpe, hay grupos petroleros, grupos de la construcción, grupos del acero, de los distintos metales, que son competitivos a nivel internacional, que obtienen enormes ganancias en el mercado interno y en el mercado externo, que además son proveedores del Estado y que además le venden sus productos a clientes del exterior. Entonces, por ese lado tenemos clases dominantes o sectores de privilegios económicos que cada vez le van mejor, que cada vez ganan más y obviamente invierten en esos procesos porque las tasas de ganancia son muy altas. Básicamente porque el Estado, otra de las cuestiones que se juegan en esos primeros años, se va convirtiendo en un Estado mínimo, en un Estado que va gastando cada vez menos y se va desentendiendo cada vez menos de cuidar cuestiones esenciales de la población, como es el caso de la salud, que también se empieza a privatizar en esos años, y como es el caso de la educación, de la cual el Estado Nacional se desentiende, porque se lo pasa a las provincias. Entonces, tenemos que el Estado se va achicando, que le va ofreciendo cada vez menos servicios a la población en general, que se vuelve barato, pero que se vuelve barato ¿para quién? Para los sectores del privilegio económico, que son aquellos que con sus impuestos tendrían que sostener todo eso, de lo cual además terminan beneficiándose, porque terminan teniendo una mano de obra más calificada, más sana, ¿no es cierto? Y también, en el fondo, más barata. Pero bueno, ¿a qué lleva esto? A dejar de pensar en términos de mediano y largo plazo en la economía, porque pensar eso es pensar a mediano y largo plazo. Es decir, bueno, a mí me conviene, como gran grupo económico, que los hijos de mis trabajadores se capaciten la mayor cantidad de tiempo posible. Pensémoslo como clase. Como clase me conviene. ¿Por qué? Porque en el futuro
Y tengo gente que va a trabajar en mis empresas que va a estar más capacitada. Entonces voy a poder obtener de ellos un trabajo más calificado y oportunidades de negocios mejores. Me conviene tenerlos más sanos para tener menos ausentismo. Para poder estar yo más tranquilo, por ejemplo, y no tener que pagar accidentes de trabajo de personas que no están o bien alimentadas o atentas en su puesto de trabajo, o que están pensando en otra cosa, o que tienen que irse de los puestos de trabajo momentáneamente porque tienen que atender enfermedades de ellos o de sus familias, o porque están preocupados por la salud de los cercanos, no pueden rendir en la totalidad de su potencial. Entonces, piénsenlo desde este punto de vista, ¿no? Se pasa de ese largo plazo a pensar en el cortísimo plazo. Si uno piensa en términos de corto plazo, obviamente todo lo que el Estado gaste en salud y en educación es pérdida. Si uno piensa en largo plazo, es inversión. Pero desde el punto de vista estrictamente contable, si a mí no me sacan los impuestos para darme a escuela de alguien que no va a depender de mí, porque cuando ese esté en la plenitud de sus potencialidades, yo no voy a vivir más. Así que, ¿qué me importa a mí? El cálculo estrictamente racional en el corto plazo lleva a decir, no tomen más impuestos, bajen los impuestos y desentiéndanse de la educación y que cada cual se la pague si puede, y si no puede, que asuma riesgo. Que eso es lo que empieza a pasar en ese momento. El Estado, además de privatizar, comienza a desentenderse de ciertas obligaciones que había asumido tradicionalmente. Básicamente, la salud, la educación y la seguridad social. Tres cuestiones que aparecen como gastos y que tienen que empezar a ser racionalizadas. Pensemos también en eso. La famosa reforma del Estado pasa por hacer hospitales más eficientes, escuelas más baratas y que den mejores resultados, y obviamente un sistema de protección social que sea lo más barato posible. Durante un tiempo se lo sostienen y después la solución es privatizar. Como es lo que se hace, por ejemplo, con el antiguo sistema de jubilaciones para crear las llamadas AFJPs. ¿Se acordarán? Las AFJPs se establecen alrededor del año 95 y con ellas se privatizan todas las cajas de jubilación que, si bien no eran del Estado, el Estado las resguardaba. Porque de hecho las cajas de jubilación eran como intermedias, no eran del Estado, eran de los trabajadores que aportaban. Los sindicatos también tenían que ver, los empresarios también tenían que ver, era como algo que se sostenía entre todos. ¿Y cómo funcionaba en general ese fondo? Que era un fondo enorme y un fondo que entraba constantemente al Estado mes por mes. Bueno, eso funcionaba para financiar una serie de proyectos sociales que tenían por objetivo hacer crecer la economía, hacerla mejorar, un poco con el típico juego keynesiano, que es gastar ahora para que la economía crezca más, así cuando en el futuro se toman los impuestos, hay más torta de la cual tomarlo. Entonces una manera de decir, bueno, el gasto que estoy haciendo hoy es un gasto que en la medida en que va a hacer crecer la economía, yo lo puedo recuperar en el futuro. Eso se vuelve deficitario o problemático, llamémosle así, cuando no se puede recuperar en el futuro. Entonces los gastos no se recuperan y ahí sí hay pérdida, ahí se quemaron los gastos. Pero si esos gastos tienen la función de reinversión y de nuevo crecimiento económico, entonces no hay problema. Porque cuando se va a tomar los impuestos futuros para pagarle a los que hoy están aportando, entonces va a haber más para tomar y por lo tanto se les va a poder pagar. Eso se puede hacer como un cálculo, digamos, y explica su racionalidad. Pero pensado en términos de corto plazo, no tiene tampoco ninguna razón. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se dice, bueno, el objetivo del plan de Cavallo, en este caso, fue generar un mercado de capitales. ¿Por qué? Porque no rebotó, por lo menos lo que fue la gran acumulación económica de ese momento, no rebotó en generar un mercado de capitales nacional. Y en la medida en que ya no había nada para privatizar, entonces los fondos de jubilaciones y pensiones eran una oportunidad para que los privados lo unieran al sistema financiero
y lo colocaran como inversiones, con créditos baratos, con créditos orientados a modernizar todavía más las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Generar oportunidades de negocio, como se decía en ese momento. Sí, creo que soy yo cuando toco la pieza que lo hago. Si no la toco, mejor. Entonces, empieza a consolidarse un sistema de especulación económica de corto plazo. Eso fue lo que terminó generando la convertibilidad, la privatización y el supuesto mercado nacional de capitales con la privatización de las AFJPs. Y eso a qué llamó básicamente a una, digamos, condición muy favorable para la entrada de lo que se llamaron capitales golondrina o capitales especulativos, que entraban en el mercado nacional, tenían garantizada a su salida la recuperación de los dólares, siempre y cuando convirtieran la moneda que traían al corriente nacional. Entonces venía alguien, traía 1.000 millones de dólares, los metía en un banco, sacaba los equivalentes 1.000 millones de pesos, invertía en la economía, compraba determinadas cosas, daba créditos, etcétera, bla, 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 en el sistema bancario. Después que eso se cumplía, retiraba, se iba con sus dólares y salía. Eso era sin restricciones, sin restricciones. Por eso generó también un aumento de las inversiones financieras, que desde el punto de vista del crecimiento económico, obviamente también fue muy visible. Eso también explica por qué creció tanto la economía y crecieron tanto las inversiones extranjeras. Solo que eran inversiones de corto plazo de lo que se llamó capitales golondrina. Por ahí recordarán lo que fue todo esto. Capitales golondrina, que con maldad también se lo llamaba capital aventurero, en realidad lo que venía era cerrar negocios de corto plazo. Negocios de corto plazo que tenían un fin especulativo, no un fin productivo. Entonces, por esa razón es que el crecimiento de la economía, desde el punto de vista de los números, no se reflejaba necesariamente en generar más trabajo, en generar, por ejemplo, inversiones estables o el crecimiento en físico de la producción industrial. Todo lo contrario. Ese era un crecimiento que terminaba destruyendo relaciones económicas preexistentes. Y por esa razón es que tenemos la llamada modernización excluyente. La otra pata, lo excluyente, tiene que ver justamente con que tanto el Estado, en su función, digamos, de hacerse cargo de su propia población, como el empresariado, en su función de hacerse cargo de la reproducción de sus trabajadores, bueno, en virtud de esta economía especulativa y de corto plazo, comienzan a desentenderse de esas obligaciones, comienzan a dejarlas de lado. ¿Y qué empieza a aparecer? Un conjunto de procesos económicos de distribución económica y de redistribución económica que van a ser negativos. ¿Por qué? Porque hay transferencias de recursos del Estado a los privados, de las personas comunes al Estado, para que el Estado le transfiera a los privados o al sector externo. Entonces hay como una especie de aspiradora de fondos, por decirlo así, que van de los sectores trabajadores a los sectores de la especulación económica e indirectamente, a partir de la salida de capitales que libremente pueden ejercer esos capitales o esos propietarios o esas empresas, al sector externo. Entonces, ¿qué empieza a aparecer? La famosa discusión, que por ahí algunos de ustedes recordarán, sobre el empobrecimiento. La Argentina siempre fue una sociedad con pobres, no cabe dudas, pero era una sociedad en la cual la pobreza era una situación pasajera. ¿Por qué? Porque en la Argentina siempre existió esa cuestión que la hizo tan particular, que es el ascenso social. El ascenso social es la norma de la sociedad argentina moderna desde 1880 en adelante. Sí, claro. Quizá me anticipe a lo que vamos a tratar mañana, pero esa transferencia indirecta cambió hoy en día. Cambió durante un tiempo,
y se rearticuló en los años 90. Sí. No, digo hoy, en la actualidad. Bueno, todo depende en qué año uno lo mire, pero del año 2003 al más o menos 2008, las transferencias al exterior se reducen notablemente. Básicamente el servicio de la deuda y especialmente después de la renegociación de la deuda. La Argentina, dentro de lo que es el peso que la deuda externa tiene dentro del presupuesto nacional, es cada vez menor. Entre el 2003 y el 2007 baja decididamente. Otra cosa que baja mucho en términos comparativos es el porcentaje de la deuda respecto al PBI, que es todo el conjunto de las relaciones económicas del país. O sea, todos los ingresos que el país tiene por año juntados toditos. El crecimiento de la deuda externa, que venía siendo así, se estanca, y el crecimiento de la economía, que venía siendo así, lo pasa. Entonces, ¿cuál es el resultado? La deuda es cada vez menor en términos relativos, queda estancada, y el pago de los intereses, en la medida en que la deuda queda estancada, se vuelven más bajos. Entonces participan menos de la recaudación que el Estado después le tiene que destinar para pagarlos. Obviamente, esto no quiere decir que el problema haya desaparecido. No desapareció. Porque siempre seguís teniendo el problema de que para que eso no vuelva a crecer, tu crecimiento económico tiene que ser mayor al crecimiento de los intereses. Porque si no, se vuelve a la situación anterior. Y ese es un problema que está latente. Pero igual la situación no es comparable. O sea, desde ese punto de vista hay un cambio importante. Y la otra cosa que me preguntaba será sobre la acumulación. No, la transferencia indirecta al sector privado. No, claro. No. Y después lo que hubo Porque es... cambia quizá la magnitud del Estado, digamos, en un momento que está... Bueno, ahí también hay algo importante, que es que en la medida en que el Estado vuelve a asumir ciertas tareas que durante los años 90 se habían dejado de lado, por distintas razones, digamos, porque aumenta, por ejemplo, la relación que hay entre exportaciones e importaciones, la década que viene, digamos, posterior a la crisis, es una década muy feliz desde el punto de vista económico. Para cualquier gobierno es una situación muy deseable. Algunos a eso le llamaron viento de cola, otros a eso le llamaron cola de otra manera. Pero lo que sí está claro, es que los términos internacionales del intercambio, así como en los 90 no le favorecen a la Argentina, y en los 80 eran pésimos, o sea, vienen de pésimos a no favorecerle tantos, a serles muy favorables, porque el tema es que en los 2000 nosotros tenemos la entrada de dos consumidores masivos de alimentos, que son China y la India, y junto con ellos Pakistán directamente. Pero imagínense, son poblaciones gigantescas. Piensen que entre la India y la China tienen la mitad de la población mundial. La mitad de la población del mundo está en China y en India. Entonces, de golpe, por mejoras en la condición interna de esas economías, se convierten en grandes demandantes de alimentos, de los cuales Argentina es uno de los mayores productores del mundo. Entonces, los términos de intercambio les favorecen enormemente, porque, en principio, la balanza comercial empieza a tener un superávit que nunca había visto en los últimos 30, 40 años. Y después, en la medida en que el Estado plantea una relación muy, digámosle así, muy equilibrada entre el manejo del tipo de cambio, ¿no es cierto?, que plantea las relaciones entre la economía doméstica y la economía internacional, con un manejo, ¿no es cierto?, de el deslizamiento del valor del tipo de cambio, condiciones de producción al interior del país que también se vuelven muy baratas en términos internacionales, y en la medida en que el Estado participa de eso, también el Estado tiene un importante superávit fiscal, que durante los últimos 40 años nunca tuvo superávit fiscal. Entonces,
es una situación muy favorable, donde hay un superávit comercial y un superávit fiscal, y además hay un aumento, digamos, en lo que es la cuenta corriente del Estado, que en las décadas anteriores había sido todo al revés, o estaba demasiado equilibrado. Bueno, eso te favorece cualquier tipo de política externa. Entonces ya el Estado tiene capacidad y recursos genuinos para hacer todo, o sea, esos son parte de las transferencias que en vez de ir a los privados, van de los privados al público. ¿Entendés? Se invierte eso. Obviamente no dura toda la década, por eso yo digo, hay que hacerle periodos. A partir del 2007 empieza a haber como una crisis en principio del sector externo, y obviamente eso va a empezar a desbaratar todas las políticas que había hasta el momento. Pero bueno, eso igual lo vamos a ver mañana, pero para contestarte y no dejarte en la desbandada. Voy a cerrar entonces esta parte, aprovechando la pregunta y diciendo una sola cosita más, que es que todo esto que por un lado son enormes condiciones de negocios para grupos muy pequeños y muy concentrados, por el otro lado se expresan en la exclusión, que es lo que vamos a ver después. ¿Qué es la exclusión? Bueno, rápidamente. Un aumento del empobrecimiento de la población, un aumento de la distribución negativa del ingreso, o sea, cada vez menos ganan más y cada vez más ganan menos. Un proceso de polarización de los ingresos al interior de las mismas ramas o de las mismas escalas productivas. Dentro de los asalariados hay unos que ganan más y otros que ganan menos, o sea, se tiende a atomizar el ingreso de los ciudadanos y los trabajadores. Aumentan las condiciones de marginalidad porque aparece la llamada pobreza duradera, al contrario de lo que pasaba antes, que la pobreza era momentánea. Aparece el desempleo masivo de larga duración, algo que la Argentina nunca había conocido. La Argentina es una economía de menos, históricamente, salvo en las crisis muy puntuales, de menos del 5% de desempleo. Y en las crisis muy puntuales puede picar eso, pero cuando pasa la crisis baja. El problema es que, incluso habiendo crecimiento, con datos que muestran que la economía crece y avanza como una locomotora, aumenta también la pobreza, aumenta también la desocupación, lo cual quiere decir que hay una transferencia de recursos de unos para otros. Bueno, vamos a ver eso excluyente, porque una cosa no se puede entender sin la otra. Bueno, hacemos una pausita y después vamos con lo otro. Muestro ahora algunos datos que van a ilustrar bien lo que vimos hace un ratito. Esperen, voy a tratar de subir ese cuadro. Vamos a seguir un orden raro, que yo lo voy a ir buscando. Ahí está. Bueno, vamos a empezar por ese cuadro, para que lo tengamos presente. Ahí tienen la deuda externa. Ya, esto es toda década del 90, ¿no es cierto? Todos los datos que vemos acá son década del 90. La deuda externa, fíjense como en el 89, 63.000, ven digamos, el renglón de arriba. En el 89 eran 63.300 millones. En el 90, 62.000, en el 91, 61.000. Fíjense, ahí se está reduciendo. Ahora, a partir del 92 y en adelante empieza a crecer, justo con el plan de convertibilidad. Fíjense la casualidad. 62.000, 72.000, 85.000, 98.000 en el 95, 110.000 en el 96. Ahí esto tiene que ver con que para sostener el plan de convertibilidad hace falta cada vez más dólares, que el país no los tiene. Entonces una manera de obtener dólares es a través del crédito externo, y eso va aumentando la deuda externa. Entonces, 97, 125.000, fíjense cómo va creciendo de una manera desmesurada. 141.000 en el 98, en el 99 asume de la Rúa, ya hay 145.000, y fíjense cómo ahí la deuda vuelve a quedarse quieta. Pero ¿saben por qué? La deuda ahí se queda quieta porque ya nadie le da más deuda a la Argentina. Justamente, se acabó el crédito porque empieza a perder confianza la economía argentina, porque se sabe que ya el plan de convertibilidad va a explotar. Ahí ya se sabía. Entonces, ¿quién quiere sostener
una futura quiebra sin saber si la va a cobrar. Entonces, hasta ahí llegó la cosa. Ahora, miren ustedes qué va pasando. Abajo de todo, veamos. Fíjense en los intereses. Porque ahí vemos la diferencia que hay entre intereses y deuda propiamente dicha. Bueno, fíjense en los intereses, cómo van creciendo en el año 89, final del gobierno de Alfonsín, prácticamente se está pagando el 10% de la deuda, ¿no es cierto? Esos intereses. Ahora, fíjense cómo van creciendo. Eran 6.000, baja 5.000 en el 90, 5.000, 3.000 en el 92, 3.000 y ahí vuelve a subir de nuevo. ¿Por qué? Porque empiezan a llegar los vencimientos de la primera deuda vinculada con la convertibilidad. Entonces, intereses 5.100 en el 94, 6.900 en el 95, 7.800 en el 96. Fíjense cómo cada vez van creciendo más y después no paran de crecer. 8.900 en el 97, 10.000 en el 98, 11.000 en el 99, 12.000 en el 2000 y siguen creciendo. ¿Por qué? Porque acá se acaba de recibir crédito y ahora hay que pagar. Entonces, fíjense ustedes, ya la deuda, que está creciendo a un nivel incontrolable, también va haciendo crecer los intereses de una manera incontrolable. Y esos intereses son los intereses pagados. Devengados quiere decir que son los que el país está pagando, pero no es la totalidad. Por eso la deuda sigue creciendo, porque no termina de pagar todos los intereses de la deuda, que cada vez es más grande, los intereses son cada vez más grandes. Obviamente, ¿esto qué significa? Que el Estado está sacando divisas del país para pagarlas en el extranjero. Y después están las utilidades concretas pagadas, ¿no es cierto? Que es cuánto se cancela de la deuda. Como ustedes verán, es muy bajo siempre en comparación con los intereses. O sea, no alcanza para pagar el capital. Lo que se está pagando todo el tiempo es el interés. La trampa de la deuda, podríamos decir, es el pago del interés. Bueno, está claro ahí entonces qué va pasando con la deuda. Crece. Veamos qué pasa con el capital extranjero. A la izquierda tienen el año. Esto va del 92 al 97. Podríamos decir, periodo de auge de la convertibilidad. Las utilidades y los dividendos son las ganancias totales. ¿Sí? O sea, ¿qué cantidad neta de ganancias tienen las inversiones extranjeras? ¿Sí? En la segunda columna ven la reinversión, que es decir, de todas esas ganancias, ¿cuánto están volviendo a poner en el circuito productivo? Esa es la reinversión. Cada vez menos. Y la remesa es lo que se llevan. La remesa es lo que se están llevando. Al fondo de todo, lo que ven es el porcentaje. Eso no es un valor absoluto, es el porcentaje de la reinversión respecto a la utilidad. ¿Sí? O sea, ¿cuánto pesa uno en el otro? Entonces, fíjense, al principio de la década, digamos, miremoslo todo rápido. Lo que va pasando, fíjense, es que aunque tiene unos ciertos altibajos, las utilidades van creciendo. Solamente hay una caidita en el año 96 porque tiene el coletazo de la crisis del 95, que si se acuerdan, es la famosa crisis del efecto tequila, que fue una crisis internacional que afectó a la economía y afectó a todas las economías. Todas las economías se contrajeron, incluso la economía argentina, que está en crecimiento. Pero igual miremoslo en perspectiva. Del 92 al 97, las utilidades y los dividendos de las empresas van creciendo. O sea, la inversión extranjera gana cada vez más. Miren la segunda columna. Acá pasa otra cosa. La reinversión es cada vez menos. ¿La ven? ¿Por qué va pasando? Miren, si antes ganaban 1.100 en el 92, invertían 8.813. Esos son millones de dólares. ¿Sí? Bueno, en el 93 ganan ya 1.800. Es un crecimiento importante. Eso es casi un crecimiento del 40% de un año al otro. Pero la inversión no creció el 40%.
creció apenas un poco más, habrá crecido un 10%. Bueno, vayan mirando y van a ver que hay un punto donde empieza a invertirse. O sea, cada vez son más las ganancias, pero la reinversión es menor. Y miren lo que está pasando en la tercera columna, que es lo que explica todo. Las remesas son cada vez mayores. ¿Qué quiere decir eso? Que el capital extranjero cada vez deja menos y cada vez se lleva más. Clarísimo. Antes se llevaba 314. La remesa es lo que sacan líquido completo al final del proceso de inversión. ¿Sí? Se invierte, circula, se recupera, se retira. Bueno, miren las remesas. Las remesas en menos de 5 años se multiplicaron por 5. Crecieron un 500%. O sea, esto es una economía de saqueo, en pocas palabras. Fíjense el porcentaje de la reinversión sobre la utilidad. Esto es una relación nada más entre las otras cosas, pero lo aclara bastante. O sea, en el fondo, la reinversión respecto a la utilidad es cada vez más baja. ¿Qué quiere decir eso? Que el capital es especulativo, porque si vuelve a reinvertir, es que por lo menos está confiando en ciclos posteriores. Entonces, si ustedes miran la reinversión respecto a la utilidad, van a ver que es un porcentaje cada vez menor. Va pasando, ven que hay alguien afuera que quiere entrar. Como yo soy el único que ve para allá. No, yo pensé que por ahí me estaba discutiendo alguna cifra, ¿no? Me dice, no ese es el porcentaje, es otro. Bueno, entonces, fíjense, la reinversión es cada vez menor, claramente, respecto a las ganancias. O sea, esto, desde el punto de vista del capital extranjero, era el paraíso. Era el paraíso. Pocos impuestos, muchas ganancias, mucho líquido, corto plazo, altas ganancias, como dije, y baja reinversión. Hay países donde le dicen, muy bien, no hay problema, gane todo lo que quiera, pero usted me reinvierte el 70% de lo que gana. Yo le garantizo lo que gana, pero usted me lo reinvierte. No, en la década del 90 no habían cláusulas de ese tipo, porque es ponerle condiciones demasiado fuertes al capital. Pero hay países como Japón donde la reinversión tiene que estar asegurada. Si no, no nos dejan ganar. Entonces, ¿qué hace eso? Sostiene un proceso de, por lo menos, vuelta a apostar en la economía. ¿Acá qué está pasando? Y hay divisas que se van. Sigamos hacia arriba. Ahora vamos a bajar, digamos, vamos a ir arriba de todo y después vamos a bajar. ¿Por qué? Porque vamos a ver el crecimiento del PBI. Recuerden los datos que acabamos de ver. En el 89, ¿ven ahí ese gráfico 1? Se ve bastante bien, hasta yo lo veo. En el año 89, es el año de la... 89-90 es el año de la hiperinflación, en el 91 la convertibilidad. Fíjense cómo cambia drásticamente, pero drásticamente. Perdón, disculpame. En el 91 fue la convertibilidad. Sí, claro. En el 91. Pero... Por eso el 10. Claro. Perdón. Pero por eso fíjense el crecimiento. Es negativo cuando hay hiperinflación. ¿Por qué? Porque nadie puede calcular nada. Es un desastre. Se están destruyendo relaciones económicas. 89, 90. El crecimiento del PBI, miren ustedes, es negativo. 0,5, 2%. O sea, se destruyen las relaciones económicas. Ahí viene la convertibilidad y pega un salto a la economía impresionante. 91, 92, 93, 94, siempre crecimiento muy importante. Esas son tasas de crecimiento muy altas para la década, más altas que el resto de la economía mundial. Y obviamente lo del 95 coincide con la economía mundial, pero cuidado, si bien la Argentina cae el 2,9%, hay países que pierden el 30%. Por ejemplo, México pierde el 30% de su PBI en un solo año, es un desastre. Es un desastre el año 95. Porque entre otras cosas tiene que ver con el terremoto, no sé si se acuerdan. El famoso terremoto que destruyó la mitad de la Ciudad de México, eso fue lo que generó la crisis llamada tequilazo. Entonces, eso
obviamente en un sistema económico que es cada vez más interdependiente, generó una réplica, digamos, a nivel financiero de esa crisis en todo el mundo, y obviamente la inversión bajó en todos lados y se deshicieron muchas relaciones económicas. Pero por eso es lo que explica por qué ya al año siguiente hay un crecimiento nuevamente. Todo el mundo se recupera rápidamente, y el caso de la Argentina no es diferente, también se recupera muy rápidamente con unas tasas de crecimiento nuevamente muy altas. ¿Que hasta dónde llegan? Bueno, hasta el momento en que la convertibilidad empieza a tener problemas. Que justo en el traspaso, digamos, en la salida de Roque Fernández y en la asunción de la Alianza en el año 99, y ahí podemos ver cómo el PBI empieza a entrar en una zona de turbulencia muy crítica, o sea, empieza a destruirse, por decir así, relaciones económicas, y obviamente esto implica lo que después va a ser la crisis del 2001-2002. Recuerden lo que vimos antes sobre las inversiones, la salida de capital y el peso de la deuda. Todo lo que habíamos visto en el cuadro anterior. Coincide prácticamente, coincide año por año con lo que va pasando acá. El peso de la deuda es cada vez mayor, los intereses son cada vez mayores, y las utilidades que en forma de remesa retiran las empresas son cada vez mayores. El sector externo cada vez se lleva más divisas de la economía doméstica. Vayamos entonces al crecimiento industrial, la segunda línea. El crecimiento industrial, como habíamos visto nosotros, ¿no es cierto?, en las reuniones anteriores, es importante para entender cómo funciona la demanda de trabajo. El gran demandante de trabajadores es justamente el sector industrial. Cuando el sector industrial crece, hay más trabajo. Cuando el sector de servicios crece, no necesariamente hay más trabajo, porque puede ser inversión especulativa. Cuando crece el sector industrial, no puede crecer si no es con un aumento de trabajo. Porque si crece la facturación, crece el físico, crecen las inversiones en ese sector, y obviamente hay un momento donde eso tiene una réplica sobre la demanda de trabajo. No pasa lo mismo con el sector servicios, como les decía. Entonces, veamos esto. ¿Qué pasa con el crecimiento del PBI? Van a ver que durante la década no necesariamente sigue, del PBI industrial, no necesariamente sigue el crecimiento del PBI general. Entonces, fíjense. Cuando la economía se destruye, lo que más se destruye es el PBI industrial. Y cuando la economía crece, a veces sí, pero no siempre, lo que más crece es el PBI industrial. Fíjense, la crisis del 89-90 en términos del PBI general es importante, pero en términos del PBI industrial es todavía peor. ¿Sí? Cuando viene la convertibilidad, los primeros 2 años hay como un empate. Uno podría decir que es la recuperación del PBI industrial después de la crisis. Pero cuando empieza el crecimiento, ¿sí?, el crecimiento que va a tener durante esa década, el PBI industrial no necesariamente lo acompaña. Pierde 4 puntos en 1993, pierde otro punto casi y medio en 1994, pierde 5 puntos con la crisis en el año 95. O sea, todo eso es algo que no se recupera. Y después, cuando hay una recuperación del PBI en general, hay una recuperación también del PBI industrial, pero eso va a durar hasta el año 97, porque ahí sí comienza la separación completa entre un crecimiento y el otro. Recuerden, cuando la crisis afecta a todo el PBI, afecta mucho más fuerte las relaciones industriales. Esto, en pocas palabras, ¿qué es? Empresarios que ganan menos, en términos generales, y menos puestos de trabajo. Ese va a ser el efecto. Entonces, hay cuestiones catastróficas, como en el 99, que cae 4 puntos respecto al resto del PBI, ¿no es cierto? Y en el año 2001, donde todavía no eran datos definitivos cuando se hicieron estos datos, pero ya se registraban 7.4. Miren abajo, y eso claramente en la línea de abajo nos va a dar la participación que tiene
el Producto Bruto Industrial dentro de todo el PBI. Y van a ver cómo claramente a lo largo de la década se va reduciendo, es cada vez menor. Eso quiere decir, de otra manera, fíjense, ese es un número de comparación. Entonces nos dice, en el 89 casi el 27%, después 18%. Fíjense porque si bien en el año 91 hay un crecimiento importante de la economía y del PBI industrial, no significa que el PBI industrial participe más. O sea, la industria relativamente se va achicando. No importa lo que pase después, fíjense cómo va cayendo. Lentamente, lentamente, en el 93, 18.3, en el 95, 17.2, en el 98, 17.3, en el 99, 16, 15, 15 y sigue bajando. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía argentina es cada vez menos industrial. Y si es cada vez menos industrial, el efecto es que hay menos trabajadores industriales, por lo tanto hay menos trabajo. Esto quiere decir que está destruyendo empleo. Veamos para abajo. Ahí ya tenemos la aparición de nuestro primer caso, por decirlo así. Espérenme que se Que no habíamos quedado en la palabra de la deuda externa, por ejemplo. La deuda externa, no había por qué haberla parado. Bueno, esa es una cuestión que estuvo en una discusión importante. Después yo lo dejo esto para que ustedes lo miren, pero antes de que entraras, después miralo. Ahí tenés la evolución de la deuda externa, de los intereses que se pagaron y del capital que se pagó. Y en el cuadro 7 y en el cuadro 6 tenés la relación que eso tuvo con el capital externo. Todas las cosas están relacionadas, sin duda están relacionadas. Yo esto después lo dejo y obviamente lo mira. A ver si puedo hacer que esto suba. No. Ahí va. Bueno, como decíamos, si se desindustrializa el país, aumenta el desempleo. Van a ver que acá dice desempleo urbano. ¿Por qué desempleo urbano? Porque el instrumento de medida que tenemos en Argentina para medir el desempleo es la encuesta permanente de hogares. Y la encuesta permanente de hogares, entre algunos de sus defectos o características, mejor dicho, es que es solamente urbana. No alcanza la totalidad de la población. Mide el más o menos 70-75% de la población, que es la población urbana, y es completamente representativa de esa población. ¿Sí? Entonces, miren acá. ¿Vieron cuando les decía que a pesar de que la política de la dictadura militar que habíamos visto la vez pasada había sido muy cruel con lo que es la desagregación de intereses de los sectores populares? Pero que les dije que a pesar de todo no había generado un gran desempleo. La dictadura fragmentó, por decirlo así, el conjunto de los sectores populares, los empobreció, pero no generó desempleo. Porque hay algo a lo cual los militares le tenían pánico, que era el desempleo, porque el desempleo les iba a generar problemas sindicales. Ellos podían atenuar vía represión reclamos salariales, y es lo que hicieron. Podían tolerar una rearticulación de los sectores trabajadores a que se vuelvan independientes, pero no podían tolerar el desempleo, porque contra el desempleo obviamente no hay nada que hacer. Iban a tener que tener una política o, digamos, de subsidio al desempleo o de una represión de los desempleados que no imaginaban cómo hacer. Por esas razones que decían siempre desempleo no, desempleo no. Y recuerden, en última instancia, los militares actuaban, y eso sí, nunca lo quisieron hacer, o sea, los militares podían tolerar cualquier cosa menos que las empresas del Estado no siguieran siendo del Estado, por una cuestión estratégica de defensa nacional. El sector económico podía hacer cualquier tropelía, pero no entrar en las cuestiones que ellos administraban, que eran las empresas del Estado, porque las empresas del Estado en última instancia estaban intervenidas por militares. Y además recuerden, buena parte y de las más importantes empresas del Estado habían sido fundaciones del ejército. Las empresas de energía, todas las empresas de energía, todas. Las empresas de las obras de infraestructura, los caminos, los puentes, los diques, eso hubo una época en que lo hacían los militares, lo hacían los ingenieros militares. O sea que para los militares todo eso no se tocaba. Ahora en los años 90 sí se tocó.
Por eso, fíjense, en 1980 hay solamente 2,6% de desempleados. Eso es un pleno empleo japonés, eso. Es un pleno empleo mucho mayor que el que hay en Estados Unidos y en Europa en ese momento. Y el que hay hoy, obviamente, en todo el mundo. Después, en 1985, salta al 6,1. Esto es para tener grandes datos de grandes porciones de tiempo. Y en 1990, 7,4, en el medio de la crisis. Fíjense, una crisis que todo el mundo vivió casi como terminal, que fue la hiperinflación con los saqueos del año 89 y 90. Sin embargo, el desempleo no es muy alto. Es un desempleo más o menos resoluble. Piensen que debajo del 5% no se considera desempleo. O sea, hay un núcleo ahí de un 2%, 2,5% de desempleo duro. Pero en realidad, si esto es rotativo, el sistema lo tolera, no hay problema. Miren lo que pasa ya en 1996. 17,2. 97, 14,9, baja un poco. 98, 12,9, pero en el 99 vuelve a elevarse. 14,3, 15,1, 17,4. O sea, el desempleo llega a estar casi en 20% en 2002. Dura poco tiempo porque es la cresta de la crisis, después empieza a bajar. Pero acá está claro que es una sociedad de desempleo. Por eso, volvamos al argumento que les decía antes. A pesar de que uno ve que el PBI está creciendo, por el otro lado está aumentando el desempleo. Por eso es modernización con ganancias extraordinarias para las empresas, como vimos en el cuadro de abajo, pero excluyente, porque empieza a haber desempleados. Empieza a haber desempleados. Y cuidado, también el crecimiento de las ganancias de las grandes empresas se hace sobre la base de una transferencia interna dentro del país. Y esa transferencia interna se nota en la aparición de la pobreza. Algo como les dije antes, en la Argentina no era muy usual, la pobreza era situación momentánea y empieza a convertirse en una situación permanente que afecta a cada vez más población durante más tiempo. No solo desempleo de larga duración, sino también pobreza. Entonces veamos, esto es complemento del desempleo cuando el Estado no lo cubre. ¿A qué llevaron las privatizaciones? A un aumento del desempleo. Después vamos a ir con las consecuencias políticas que eso tiene. Pero primero hay que darle una mirada muy cercana a estos números para entender cómo es que se produjeron estas cosas. Ahí que estamos viendo varios datos. En la columna de la izquierda, ¿sí?, están todas las ondas de la EPH. La encuesta permanente de hogares en la Argentina hasta el año 2003 se tomaba por dos oleadas, en mayo y en octubre. Por eso van a ver que dice mayo, octubre, mayo, octubre, mayo, octubre, ¿no? Mayo, octubre, y hay dos por año, ¿sí? 90, 91, 92, ¿lo ven? Bueno, en el 2003 comienza a tomarse otro tipo de pH, que es lo que se llama la encuesta permanente puntual, y se hace continuo, se toma por trimestres. Pero en principio acá lo tenemos en dos ondas. O sea, la EPH va a tener 4 tomas a partir del 2003. Por eso ahí los números cambian. Pero no importa, hasta acá tengámoslo ahí porque nos importa en este caso la década del 90. ¿Sí? Bueno, miren qué va pasando con las dos medidas de pobreza y la tasa de desocupación como la veíamos antes. Veamos a la derecha. La tasa de desocupación va aumentando, va aumentando, va aumentando. Tiene el máximo punto de crisis en el año 2002, ¿ven? Mayo del 2002, y después de eso empieza a bajar. Pero cuidado, que tener una tasa de desocupación del 22% quiere decir que casi 1 de cada 4 trabajadores no obtiene trabajo. La medida, para que se den una idea, lo que tiene es que es siempre la misma, no sabemos si es buena o mala, pero la medida que es siempre la misma permite comparar. Se considera un desocupado una persona que estuvo buscando trabajo en los últimos 15 días y no lo obtuvo. Esa es una medida de desempleo. La otra medida de desempleo que le pregunta a ese trabajador es si hace más de 6 meses que no está buscando trabajo, se le llama desempleado de larga duración. Y después hay otra medida que es muy difícil de tomar porque es muy inestable, porque ya preguntarle a alguien por 6 meses atrás es complicado. Eso se llama desocupado desalentado, que es una persona que en realidad sale del desempleo
porque deja de buscar trabajo. El llamado trabajador desalentado que no busca más empleo es cuando después de ciertas búsquedas abandona la búsqueda, pero el problema es que en la encuesta permanente de hogares sale de lo que se considera población económicamente activa. Al salir de la población económicamente activa no cuenta como desocupado. Por eso hay una pregunta que le dice, ¿usted dejó de buscar trabajo? Sí, bueno, esos entran en otra categoría. Pero lo importante, claramente aumenta la desocupación y obviamente va a aumentar la pobreza. Porque si aumentan los que no perciben ingresos formales, en términos de porcentaje de la población de pobres, la población de pobres va a aumentar. Y una cuestión sobre cómo se mide la pobreza, porque por ahí no tienen mucha idea. La medida de la pobreza en la Argentina se hace con canasta de ingresos. La canasta de ingresos, ¿qué indica? Se establece un conjunto de bienes y servicios: alimentación, vestido, vivienda, transporte, educación, servicios básicos para la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace una canasta a la cual se le calcula una expresión en dinero, una expresión monetaria. En cada momento de la economía va cambiando. Si los precios cambiaron, eso se reactualiza. Y después se analiza cuáles son los ingresos que tiene el jefe de familia o los principales perceptores de ingresos. Si esos fondos, si esos ingresos alcanzan para cubrir los gastos, entonces se supone que esa familia está por arriba de la línea de pobreza y no es pobre. Si está por debajo de ellos, empieza a contar como pobre. Ahora, hay otra medida de pobreza que está más abajo, que es la que se llama línea de indigencia. La línea de indigencia agarra, por decirlo así, la canasta y le quita todos los servicios y todos los bienes que no tienen que ver con la alimentación. O sea, solamente queda la alimentación. Los indigentes, o los que se considera que están por debajo de la línea de indigencia, son los que no pueden garantizar la dieta de la familia. Eso también se le llama pobreza extrema. Hay otra medida más de pobreza en la Argentina que se hace con el censo, que se llama medida de necesidades básicas insatisfechas, que tiene que ver fundamentalmente con la vivienda. Sirve para medir precariedad de la vivienda o precariedad, digamos, de la familia en la vivienda existente. Y se saca con un conjunto de coeficientes que tienen que ver, por ejemplo, con si tiene agua corriente o no tiene, si tiene o no tiene baño dentro de la casa, si tiene o no tiene construcción de material, si tiene pisos de tierra o no tiene pisos, o tiene pisos de cemento. Y la última de las medidas es la cantidad de personas por cuarto. Se hace una cantidad de medida de coeficiente entre personas por cuarto. Si viven 4 y hay 2 ambientes, bueno, eso da 2. Y el coeficiente es que eso da lo que se llama un hacinamiento normal o un hacinamiento crítico cuando ese porcentaje de personas por cuarto es mayor. En este caso no la tengo esa medida, pero lo importante acá es ver qué pasó con el ingreso. El ingreso, si ustedes se fijan, a medida que pasa la década, y esto es la modernización excluyente también, ya vimos que hay sectores que están ganando más y mucho y muy bien, pero hay cada vez un número mayor de gente que está por debajo de la línea de pobreza. Si empezamos en el 90, que es el momento de la crisis y la recuperación hasta el 91, van a ver que las personas bajo la línea de pobreza son enormes. Eso tiene que ver con la inflación, pero se corrige rápidamente. Fíjense como en menos de un año es la mitad. Del 90, ¿no es cierto?, al 91 baja la mitad, del 42 al 21. Y después, como que a partir de ahí se planchó. Pero fíjense que va a ir pasando con el tiempo a medida que bajamos, a medida que llegamos a 93, 94, ahí empieza a subir de nuevo. En el 94 ya es el 19. Piensen que a la economía le está yendo muy bien en ese momento. Viene la crisis del 95, obviamente ahí va a aumentar, pega un salto, 22, 24, en el 95, coletazo de la crisis, en el 96 llega al 26 y al 27,
¿Se acuerdan que la economía empieza a recuperarse muy fuertemente a partir de la post-crisis? Pero acá la pobreza no baja, la pobreza se sigue manteniendo. 97, 97, sigue en el nivel de la crisis, baja un poquitito en el 98, donde la economía ya está andando bien. Cuando vuelve la segunda fase de la crisis, en el 98, 99, ahí ya la línea de pobreza afecta a cada vez más gente, no baja más. Hasta el final de la crisis, que llegamos a tener la mitad de la población debajo de la línea de pobreza. Eso es insostenible, desde todo punto de vista económico, social y también político, porque esto es el caos. Si una sociedad tiene a la mitad de su gente debajo de la línea de pobreza, no es viable. Ahora, miren qué pasa con la línea de indigencia, donde ya esa es pobreza de tipo desnutrición, porque estas familias no se garantizan la nutrición, por lo tanto no se garantizan la salud, no tienen gastos en educación, ni tampoco tienen gastos en vestimenta y cuidado de la casa. O sea, esta gente está sobreviviendo. En general, es más o menos la mitad, pero miren lo que va pasando. Después de superar la crisis en el 90, que fue muy alta la línea de indigencia, pero fíjense que dura muy poco y enseguida en el año 91 casi está 3. El 3% de la población bajó muchísimo. Pero miren cómo a medida que avanza la década, los indigentes van aumentando. Y eso que la población, la situación económica mejora. O sea, se mantienen en el 95, pegan un salto, no vuelven a bajar. 7,5, 5,7 duró un poco, 6,4, 5,3 en el 98, 6,9 y de ahí empezó a subir. 6,9, 7,6, 6,7, 7,5, 7,7, 10, 12. Y miren el salto en el 2001. 22%, 24%, 25%. Eso es un desastre, desde todo punto de vista. Un cuarto de la población no le alcanza para comer. O sea, la década del 90 genera, vía, llamémosle así, esa modernización excluyente, o como también se le suele decir con el lenguaje de otros economistas, una construcción destructiva. La construcción es para algunos y la destrucción es para otros. Y está claro para quién es eso. Fijémonos un último número para tener este panorama completo. Vamos a ver lo que es la distribución de la riqueza y la pobreza, porque ahí vamos a tener otro dato también muy importante. Los quintiles en que está dividido este cuadro son quintiles de la población. Es como agarrar la población y dividirla en 5. Por eso el quintil que está a la izquierda, yo le puse para que quede más claro, el más pobre, y el quintil que está a la derecha, el más rico, están divididos en este caso en deciles, mitad y mitad, para que se vea bien la concentración y las pérdidas. Si miramos en el año 1980, ahí tenemos 4 cortes, 80, 90, 94, 99. Podemos ver perfectamente antes de la década del 90 y después de la década del 90. Fíjense cómo los quintiles más ricos, vamos a empezar por ese lado, en sus deciles noveno y décimo, fíjense cómo el decil noveno en 1980 está percibiendo el 14%, ¿no? De todos los ingresos. O sea, un décimo de la población se queda con el 14% de todos los ingresos. En 1990, 15,2%. En 1994, cuando las cosas van mejorando, este sector va mejorando, 16,4%, pero cuando viene la crisis se ve afectado. Cae en sus ingresos y queda igual que en 1980. Fíjense el decil del costadito, o sea, el decil 10, es el décimo más rico de la población. Al principio, en 1980 se queda con el 30% de los ingresos totales.
Después, en el 90, con el 34, o sea, la crisis no la afectó mucho, en términos de participación. Obviamente, si todos se empobrecen, ellos también se empobrecen, pero se empobrecen mucho menos que los demás. Ahora, cuando la economía vuelve a crecer, cuando la economía vuelve a crecer, en el año 94, ellos ya tienen el 34,2, mantienen lo de la década, pero salen de la década con la crisis con un porcentaje mayor, casi 37%. O sea, ese sector es el que más ganó. Fijémonos qué pasa con los quintiles del medio, que son, por decirlo así, el amplio abanico de las clases medias. Ese 60% que está en el medio uno tiene la clase media alta, quintil cuarto, la clase media tradicional, quintil 3, la clase media baja, quintil 2. Empecemos por la clase media baja. La clase media baja, del 80 que tiene el 10%, va bajando en el 90, se mantiene en el 94 y crece un poquitito en el 99. Pero respecto al 80, perdió un poco. Fijémonos en la clase media. La clase media, al principio de los 80, 15, en el 90, 14, después 14 y después 13. Pero si comparamos el 80, ¿no es cierto?, con respecto a la salida en el 99 de la crisis, ese sector de clase media es el que perdió. Y perdió 2 puntos y un poco más, casi 2,5 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que la clase media se está empobreciendo. La clase media baja se está empobreciendo relativamente, pero la que se está empobreciendo es la clase media. Y la clase media alta le pasa algo parecido a la clase media. Fíjense cómo va pasando del 21 al 20, 21, pero después cae el 19. O sea, quien se afectó mucho con la crisis fue el quintil cuarto, la clase media alta. Pierde ingresos. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Bueno, esto es lo que se conoce como el proceso de los llamados nuevos pobres. No quiere decir que entran en la línea de pobreza. Quiere decir que reducen drásticamente sus ingresos y sus gastos. ¿Quiénes están acá? La clase media urbana, los profesionales, los docentes, los profesionales independientes, los abogados, los médicos, están los docentes de todo el sistema, entre el quintil 3 y el quintil 4, los directores de escuela, la gente que trabaja en hospitales, etcétera, etcétera, etcétera.